no vas a morir, aunque algunos tiran las cartas, ven a la bola de cristal, o en España llaman a un teléfono, a alguien en la televisión, pero nadie nos puede garantizar, ¿no? Y el tercer punto de reflexionar es, durante ese proceso de muerte, lo que pensábamos que nos puede ayudar no nos ayuda, ¿verdad? Lo único que tiene sentido, beneficio en ese instante es el trabajo espiritual que hemos desarrollado dentro de nosotros. Hay que esté integrado, más allá del intelecto. Entonces son tres reflexiones muy importantes. Primero, aceptar la certeza de la muerte. El cuerpo le pertenece a la materia, tiene que regirse bajo las leyes materiales, las leyes físicas de este universo, y tarde o temprano se va a descomponer, va a dejar de funcionar, se va a descomponer y va a oler mal. Ya huele mal hoy, pero aún más va a traer a moscas. Entonces, de la perspectiva budista, la mente es todos los procesos que no están vinculados con la materia. Entonces, todos los procesos mentales que no están vinculados, no es una palabra correcta, yo creo, porque hay correlación, ¿verdad? Todos los procesos mentales que no operan dentro de la materia, a eso se le llama la dimensión mental. Y como hemos visto, una causa que engendra un resultado similar nos dice que un estado mental, un estado de conciencia, va a producir otro instante de conciencia. Entonces, aunque el cuerpo deje de funcionar, un estado de conciencia produce un siguiente estado de conciencia, independiente de los procesos materiales, biológicos del cuerpo. Entonces vamos a hablar un poquito de ese proceso, de esa transición de entre una vida a otra. Pero primero, acabar con las contemplaciones. Tenemos que, de una manera muy íntima, llegar a aceptar en lo más profundo de nosotros esa eventualidad, que mi cuerpo va a envejecer, va a enfermar y eventualmente va a dejar de funcionar. A lo mejor de todas las contemplaciones que sugieren los maestros tibetanos, esta es la más, no diría conmovedora, pero la que más corrige nuestro camino, la que más nos alinea con la verdad. Y es una de las meditaciones seculares, no requiere fe para nada, no tiene nada místico, es simplemente aceptar a nivel emocional que lo que es materia va a descomponerse. Y que realmente mucho de ese proceso está más allá de nuestro control, ¿verdad? Podemos tomar vitaminas, suplementos, minerales, podemos hacer ejercicio todos los días, podemos ser vegetarianos y cuidar de nuestra dieta, y todo eso es bueno y necesario, pero eventualmente hay karmas antiguos que no podemos controlar, ¿no? Y nuestra encarnación, nuestra vida va a llegar a su fin. Y el último aspecto que es muy importante, darnos cuenta que al fin y al cabo, en esos últimos instantes, semanas, días, horas, como sea,
Lo que realmente nos ayuda es lo que tenemos dentro. Todo lo que está afuera, por muy grandioso y bello que sea, en ese momento no nos puede beneficiar. Entonces, para simplificar, los maestros dicen mérito y sabiduría. El karma positivo que hemos desarrollado, las costumbres muy sanas que hemos integrado en nuestra naturaleza y después nuestra percepción de la realidad. No nuestra filosofía elaborada en palabras, sino nuestra cosmovisión, ¿no? A qué nivel de conciencia estamos operando. Y eso quiere decir, si queréis una pista, ¿qué relación tiene el sujeto con el objeto? ¿Qué relación? Cuando hablamos de cosmovisión y hablamos de nivel de conciencia, estamos hablando del nivel de integración entre el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. Yo, mi conciencia y lo que percibo y otros seres. En la medida que llegamos al estado no dual, la medida que llegamos a reconocer la interdependencia de sujeto y objeto, en esa medida se eleva nuestra conciencia, nuestra cosmovisión. Y hay parte que después se expresa con palabras en filosofía y demás, en acción, en proyectos, pero hay parte que va más allá de las palabras y conceptos. Hay parte que, como diríamos, define quiénes somos. Y eso es lo único que pasa de una vida a la otra. El karma que hemos desarrollado, o sea, las acciones, la energía, las tendencias, los hábitos y la cosmovisión base, nuestro vínculo entre el sujeto y objeto. Empezamos con la palabra bardo, una palabra tibetana. Entonces, normalmente, bardo quiere decir la etapa entre la muerte y la próxima encarnación. Ahora, para ser más precisos en esta reunión, voy a usar la palabra renacimiento, ya que la palabra encarnación tiene una connotación cristiana, judía, musulmana, en donde hay un alma, un ser, algo eterno que de alguna manera se incorpora a otra forma, ¿no? En la perspectiva, como vamos a ver, del budismo, es algo más dinámico. No hay una cosa sólida, eterna, independiente, sino hay como diríamos, una continuidad de actividad y procesos mentales, como un río. El ejemplo clásico que hemos visto en alguna ocasión. Visitas un río, tiene un nombre, se llama Manzanares. Lo visitas en un mes y tiene el mismo nombre, aparece en Google Maps, pero no hay ni una gota del agua que lo visitaste antes, ¿no? Entonces, nosotros somos tendencias, hábitos, energías que van mutuando, y no hay nada rígido, sólido, que no cambie. Entonces usamos la palabra renacimiento. Pero lo más interesante es que la palabra en sí, la que usaron los tibetanos, quiere decir es algo que está entre. Bar quiere decir entre y do es tiempo. O sea, algo que está, un proceso, ¿no? Un proceso. Entonces, se traduce muchas veces como una transmigración, porque estamos siempre moviéndonos. El karma siempre nos impulsa de un sitio a otro, de nacimiento a la muerte, de la muerte a otro nacimiento. Y aunque nosotros pensamos que somos conscientes, eligiendo hacia dónde vamos, realmente la fuerza
del karma que tenemos a la espalda nos lleva como la corriente. Nuestras acciones y decisiones en el día a día es un leve ajuste. No es como navegar en el mar, en el Mediterráneo. Es casi como una canoa que está bajando por una, ¿cómo se dice? Un precipicio, ¿no? Cuando hay corriente muy profunda. Los rápidos. Y el que está dentro de la canoa, las dos personas, están tratando de no morir, básicamente. Están tratando con el remo de no chocar con las piedras, ¿no? De mantener más o menos, ¿no? La proa apuntando hacia abajo. Entonces, nuestra vida es un poquito así. Entonces, somos en samsara un ser que está transmigrando de un sitio a otro, impulsado por energía, por acciones, por aspiraciones, ¿no? Algunos ciclos son fortuitos, vamos hacia arriba, ¿no? De la manera que lo quieras definir. Más abundancia en tu vida, más alegría, más felicidad, más recursos, más acceso al Dharma, más claridad. Y hay ciclos tóxicos en donde vamos decayendo. Y algunos ciclos son de una semana, algunos son de años y otros son de varias vidas, Entonces, para explicarlo un poquito, vamos a usar este esquema tibetano de 6 bardos, 6 etapas. La existencia de los seres no iluminados tienen, como diríamos, 6 procesos, o como vais a ver, 6 formas de existir. 4, como veis aquí en la lista principal, y 2 que pertenecen al bardo de la vida. El bardo de la vida empieza con la respiración interna. Esto quiere decir cuando el ser, ¿no? Lo que podemos llamar a nosotros la conciencia, se conecta con el óvulo fertilizado. Puede ser el óvulo fertilizado o puede ser cuando ya empieza a reproducirse, ¿no? Como diríamos, la versión canónica es que apenas el óvulo es fertilizado, en ese instante la conciencia que corresponde con ese karma se vincula. Y esa energía que entra, que activa ese óvulo, le llamamos la respiración interna, ¿no? La energía. Un yogi una vez me dijo que a través de su experiencia, uno de mis maestros me dijo que el ser, la conciencia entraba el tercer día, después de 72 horas pero de todas maneras entra de una manera, nos comunicamos o nos vinculamos con ese, como diríamos, feto que está gestando el embrión a un día o a 3 días de haberse fecundado. Y concluye la vida, como sabemos, con la muerte clínica, lo que llaman los tibetanos el cesar de la respiración externa. Cuando los pulmones dejan de respirar, ahí concluye técnicamente el bardo de la vida. Y dentro de este bardo de la vida, de este ciclo, de este proceso, de este peregrinaje de la vida a la muerte, está el bardo del samadhi y el bardo de los sueños. El de los sueños creo que lo vivimos, ¿no? Cuando nos acostamos por la noche y empezamos a soñar, nos introducimos a un bardo, a un proceso, ¿no? Que tiene su principio y su fin, hasta que suene la alarma, ¿no? Y otro posible proceso es un samadhi, que es una absorción meditativa. Entonces hay absorciones meditativas que son
como diríamos, genéricas, ¿verdad? Que no se definen con precisión. O sea, cada vez que meditamos, ¿no?, estamos de alguna manera entrando en un proceso de bardo. Pero hay unos samadhis que están definidos con mucha precisión, se refieren a un estado espiritual particular, ¿no?, que yogis pueden reproducir, ¿no?, los yanas, las absorciones meditativas. Muy bien. Y después hay 3 más. Hay el bardo de la muerte, que nosotros podemos pensar que es el bardo del proceso de la muerte, ¿no? Empieza con la conclusión de la respiración externa, la muerte clínica, aunque algunos maestros dicen que empieza antes de eso con las señales de la muerte. O sea, hay ciertas señales físicas y también percepciones que puede tener el individuo que está introduciéndose en el proceso de la muerte. Pero para simplificar aquí ponemos, empieza con la muerte clínica y concluye con la cesación de la respiración interna. Eso quiere decir cuando el aspecto más sutil de la conciencia se desvincula completamente con esa materia orgánica, que de acuerdo a las tradiciones tibetanas es un proceso de aproximadamente 72 horas. Pero puede variar enormemente, depende la persona, especialmente si hay un accidente o no accidente, pero más o menos ese tiempo. Y después, una vez que concluye la respiración interna, quiere decir, se desvincula la conciencia, la mente completamente del cuerpo, entonces empieza el bardo del dharmata. Y ahí, esta es la razón por la cual la preparación para la muerte es tan importante para los lamas tibetanos, porque en este quinto, podemos decir, bardo, tenemos acceso a la luminosidad del Dharmakaya. O sea, a través de un proceso muy natural, cuando la conciencia se desvincula del cuerpo, está libre por unos instantes, podemos decir, de los velos conceptuales y emocionales. Y lo único que queda es la cruda y pura conciencia primaria, el aspecto más básico de la conciencia. Y para lograr ese encuentro, esa experiencia en vida, uno tiene que lograr una absorción meditativa muy profunda, ¿no? En un punto tiene que tener un alto nivel de amor y altruismo y tiene que eliminar todos los velos de la ignorancia. Entonces es mucho más exigente. Entonces, sin buscarlo, viene sola en este proceso de la muerte. Y si uno está entrenado para reconocerla, puede dar un salto evolutivo, puede lograr en ese instante el primer bhumi, el primer nivel de iluminación. Y así varios maestros tibetanos lo han logrado en el pasado, en ese momento. Entonces, si no logramos reconocer, ¿verdad? Estamos aquí porque en todas nuestras muertes no logramos reconocer. Esa luz es encantadora al principio, es lleno de gozo, amor, paz, sin límites, ¿no? Pero es a la vez inquietante porque no hay nada que nos defina. ¿Dónde empiezo, en dónde termino? ¿Qué es arriba, qué es abajo? ¿Qué soy yo, qué es otro? Entonces no hay nada a qué agarrarse, ¿no? Ahora nos agarramos al cuerpo, nos agarramos a nuestras memorias, nos agarramos a nuestras percepciones, ideas y demás. Hay algo que en donde el sujeto pueda rebotar y dice: yo estoy aquí porque puedo ver esto, yo estoy aquí porque puedo sentir esto.
Pero si solo hay, ¿no?, la cruda cognición, la mente más primaria, al principio gozo, paz, como diríamos, un estado infinito de gracia, de dicha, pero después es, como diríamos, insostenible, ¿no? No lo podemos tolerar, ¿no? Y ahí empieza a manifestarse lo que llaman las apariciones de esta luz clara. O sea, esta conciencia clara tiene 5 aspectos, ¿no? Los 5 Budas primordiales, y estos 5 aspectos empiezan a proyectar imágenes, sonidos inquietantes para las personas que no lo pueden reconocer como una expresión de su conciencia primaria. Entonces, este proceso concluye con esas visiones, ¿no?, que proyecta la luz clara de la conciencia. Y el último le llaman el bardo de devenir, que es cuando surge una forma al bardo. O sea, esa conciencia que va de una vida a otra adquiere una forma etérea, por decirlo así. Mitad del tiempo relacionada con tu antigua encarnación y mitad del tiempo vinculada con la próxima encarnación. Entonces, no necesariamente en la forma en la que mueres, sino tu avatar mental, ¿no?, tu idea de ti mismo, ¿no? Si cierras los ojos y dices, ¿quién soy yo?, algunos tienen una imagen de 25 años, otros tienen una imagen de 45, o sea, el icono o, como diríamos, el arquetipo que has creado de ti mismo. Y ese es el cuerpo o la forma que habita este ser, ¿no?, que tradicionalmente se habla de 49 días, ¿no?, de este proceso de transición durante el bardo. Este sería el bardo clásico. Normalmente cuando se usa la palabra bardo se refiere a este bardo, el bardo de devenir. Pero también puede variar enormemente, puede ser más corto, más largo que 49 días. Y concluye con la respiración interna, ¿no?, cuando ese ser se introduce en el óvulo fertilizado. El óvulo fertilizado para nuestra especie humana, pero en otras especies hay otras formas de nacer. Y ahora quería compartir con vosotros el aspecto más kármico. ¿Qué acciones, qué preparaciones, qué práctica podemos hacer para mejor prepararnos para esa transición de una vida a otra? Entonces hay una enseñanza dentro del adiestramiento mental que se llama el POWA, la transferencia de conciencia de una vida a otra. Y tiene 5 elementos, 5 poderes que tenemos que desarrollar, cultivar dentro de nosotros. El primero de ellos se le llama semillas blancas, el poder de las semillas blancas. Y las enseñanzas nos dicen, el obstáculo principal para poder morir bien es el apego. Apego a todo nivel, pero más que nada apego a posesiones. Apego a posesiones, apego a personas, ¿no? Por supuesto, apego a la identidad, a uno mismo. Entonces, los maestros sugieren darle flores a los vivos y no a los muertos. O sea, en vez de dejar ¿cómo se dice?, un testamento, una herencia escrita, ya en vida propia empieza a repartir tus bienes, tu patrimonio. Puedes poner una cláusula, tengo usufructo, se dice. Lo que sea, pero la idea es hacerlo de una manera consciente. Deberíamos aspirar a morir de la misma manera que nacimos, desnudos.